A todos, ¿qué tal ese descanso de Semana Santa? ¿Qué más, profe? Buenos Profe, días. Muy bien. ¿Todos están bien? sí, Cuidándose con profe, el tema del virus. nos volvieron a encerrar. Si es lo más probable. Bueno, muchachos, mi nombre es Joan Velázquez, soy ingeniero de minas y metalurgia, ¿cierto? Yo voy a estar. ¿Sí me escuchan bien ahí? Qué pena. Sí, sí. Les voy a estar ayudando con el tema de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental, ¿cierto? Como tal, la competencia es aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente, ¿cierto? Eh, la competencia cuenta con cuatro evidencias de aprendizaje, ¿cierto? La primera es interpretar los problemas ambientales y de SST teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. A medida de esta semana se le va a estar enviando pues la guía de aprendizaje, las hojas de trabajo y todo este tema de documentación, cierto. Por mi parte pues les voy a estar grabando las sesiones y se las voy a tratar de montar en YouTube. Creo que es la más fácil de manejar, cierto. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Por Drive o algo así? Con el drive, Listo. Entonces, como reflexión inicial, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental? Bueno, como vemos poco, sabemos 12 personas, entonces creo que cada uno puede hablar y me da su opinión, por favor. Eh, cuando, cuando vayan a hablar, por favor me dicen su nombre para más o menos tener idea de quién está hablando, por favor. profe, yo, Miguel Ángel Metaute. ¿Qué más, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien este profe. Bien, bien. Profe, pues para mí la importancia de la seguridad y salud en el trabajo es tener normas de precaución a la hora de usted ingresar a laborar. Pues tener como reglas, por ejemplo, de la vestimenta, de qué debe usar y qué no debe usar, los protocolos que tiene que seguir, para así usted poder evitar un accidente, como por ejemplo en los restaurantes, que por ejemplo no te dejan usar manillas ni reloj, que usted tiene que estar siempre con guantes o la malla en la cabeza, pues cosas así. Listo, Miguel, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguno más me comparte su reflexión, por favor? Profe, buenos días. Buenos días, Juan. Un poquito de interferencia ahí. Sí, profe, bastante retorno ahí en la web. A ver, profe, no, yo el tema conozco más bien como poquito, pero más o menos tengo como la misma reflexión del compañero, que es como, esto es un área de la parte de talento humano más que todo. El CSGT es como seguridad en el trabajo. Incluso ya hoy en día se han creado eso
de brigadistas y todo eso, que son personas capacitadas por los bomberos en las empresas para que haya más seguridad en el trabajo, más de la prevención, esto que también llaman ya hoy en día las pausas activas para que no se atrofien los músculos y los huesos y otra serie de cositas ya que se van volviendo también de salud pública. Es como más o menos lo que yo entiendo de esto de la seguridad en el trabajo. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, muchachos, eh, yo les pues quiero contar una anécdota. Pues yo recién salido de la universidad, ¿cierto? Estando en prácticas, eh, empecé a hacer pues prácticas profesionales en una mina de oro en Frontino, Antioquia, ¿cierto? Como tal, pues era una mina no muy tecnificada, pues era más bien tendiendo a hacer una minería artesanal. Y pues uno en la universidad pues no le explican o no le muestran todo lo que se puede encontrar en el campo laboral, ¿cierto? Eh, pues ya llevaba unos 2, 3 meses en la empresa cuando un día haciendo mis rondas, yo hacía rondas en la mina, en el tajo subterráneo, ¿cierto? Revisando producción, revisando avances, tomando medidas de avances y todo esto. Generalmente yo salía tipo 1 o 2 de la tarde de, de los túneles y pues almorzaba y hacía mi documentación del día. Cuando me disponía pues a empezar el tema de la documentación y salían con un herido, ¿cierto? Con un herido de la mina. Al trabajador pues eh, estaba en labores de, ¿cómo les explico para que me entiendan? Hay un momento en la actividad minera que cuando uno hace voladuras con explosivos, ¿cierto? Cuando se usa el explosivo, luego de usar el explosivo, hay que entrar a la cámara y revisar que no haya pues rocas sueltas que no se han caído del techo o de las paredes, ¿cierto? El trabajador pues tuvo inconvenientes en ese proceso, ¿cierto? Y no se revisó muy bien el tema de cuñas y pues de rocas que no se habían soltado y le ha caído una roca en la cabeza, ¿cierto? Y contaba pues con el tema del casco y todas esas cosas, pero pues siempre fue una roca considerable, ¿cierto? La roca le partió el casco y le cortó la parte superior de la cara, de la cabeza. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la seguridad y salud en el trabajo? Primero que todo, este tema de accidentes, pues de estas situaciones son el día a día en una empresa y puede ser una empresa del riesgo más mínimo como puede ser una oficina, ¿cierto? Y como puede ser el riesgo máximo como en la actividad minera. Afortunadamente pues el trabajador pues se recuperó y no pasó pues a mayores, pero lo que hay que tener en cuenta es que un accidente, por más que, o una situación de riesgo laboral, por más que sea en una oficina, en una mina, en una construcción, si no se le trata, si no se toman las medidas justas, se puede convertir en una situación a prever, ¿cierto? Bueno, entonces continuemos. Bueno, entonces empecemos por la historia general de la seguridad y salud en el trabajo. Les voy a dejar con un videito.
Si tienen problemas para escuchar el video me dicen y les comparto el link para que cada uno lo abra, por favor. Vale. Pero si quiere compártalo de una vez como para ir a la fija. Listo, ya se los comparto. Te quiero contar que en estos días estuve dando una capacitación a estudiantes de Administración de Salud Ocupacional de una universidad del país. Y me gustó mucho porque desarrollamos una clase muy interesante sobre de dónde nacía todo este tema de la salud ocupacional, y quiero compartirte en este video algunos datos que a mis estudiantes les parecieron valiosos. Lo primero es que todos hemos escuchado de dónde salió la salud ocupacional. La seguridad y la salud en el trabajo realmente existe desde que la humanidad existe. Incluso por allá en la época de las pirámides existen registros de las acciones que tomaban los emperadores para poder proteger la vida de esas personas que estaban construyendo las pirámides. Naturalmente es sencillo de imaginar que si mis trabajadores se mueren, pues las pirámides no salen a flote. Entonces obviamente el tema de la salud era cuidado desde un principio. Ya a nivel científico hay muchos estudios que dicen que todo esto teóricamente empezó con los estudios de un señor de apellido Ramazzini. Él hizo investigaciones muy importantes sobre cómo los efectos de la minería impactaban en la vida y en la salud de la gente y estableció algunos controles. Pero realmente, sin desconocer obviamente estos dos grandes parámetros históricos, podríamos decir que la definición novedosa o más moderna de qué es salud ocupacional nació con dos eventos que me parecen a mí marcaron la historia. El primero, la Primera Guerra Mundial. Recuerda que la Primera Guerra Mundial se dio en Europa más o menos por allá en 1914 y 100 años antes, por allá en 1800, se había presentado la primera era de la Revolución Industrial. ¿Y por qué creo que estos dos aspectos marcaron de manera significativa el tema de la aparición de la salud ocupacional? Pues echemos un poquito de memoria. Cuando arranca todo este tema de la Revolución Industrial, las empresas estaban dedicadas muy especialmente a la producción en masa y a la industria. Recuerda incluso, por ejemplo, que no existía la gasolina. El principal motor, el principal combustible de toda la sociedad era el carbón. Entonces asocia las condiciones, imagínate esos obreros, imagínate esas grandes plantas de producción en donde existe definitivamente muchos factores de riesgo, especialmente provocado por el combustible, por el carbón que estaban haciendo, pero también por toda la capacidad obrera que estaban desarrollando. Luego llega la Primera Guerra Mundial, 1914, y en esta guerra, en donde participaron más de 50 países europeos. Qué pena muchachos, el video desde la presentación lo oyen o lo están viendo directamente desde la plataforma de YouTube. Yo lo estoy viendo por YouTube. Alguno que lo esté viendo en la presentación me confirma si se oye. No se oye. Mejor verlo por YouTube. ¿Cómo? No se está oyendo, por eso lo estamos viendo por YouTube. Ah, listo, mejor. Qué pena ahí. Me confirman cuando lo terminen, por favor. Y que estuvo más o menos unos 4 años Listo. de manera activa. Se generaron dos hechos que a mi manera de ver son bien valiosos. El primero, se presentó una gran explosión de riesgos. ¿Por qué? Pues porque las empresas tenían que apoyar la producción para la guerra. Entonces, ¿qué se necesita para que la guerra pueda continuar? Muy bien, armamento. ¿Y ese armamento qué tiene? Pues pólvora. Entonces, imagínate todas las condiciones de riesgo de esos trabajadores para poder producir cosas que necesitaba la guerra. Y el segundo hecho que me parece marcó definitivamente es que cuando la Primera Guerra Mundial termina,
se firma un acuerdo en una ciudad llamada Versalles, por allá en 1919. Por eso es que se le conoce como el acuerdo o el convenio de Versalles, porque fue en esa ciudad. Y ese acuerdo produjo el nacimiento de lo que hoy conocemos como la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente nació para que todos los países del mundo, o al menos los que están convocados por ella, puedan tener unos parámetros claros de producción que permita proteger la vida de la gente. Entonces, en términos generales, si me preguntas, Ninfa, ¿de dónde nació la salud ocupacional que hoy conocemos como seguridad y salud en el trabajo? Te invitaría a tener presente 3 hitos históricos que, a mi manera de ver, marcan el nacimiento de este gran movimiento que es proteger la vida de la gente. Primero, de manera histórica, con toda la construcción de las pirámides y todo lo que pasaba al inicio de la historia con las civilizaciones. Segundo, los estudios de Ramazzini, que realmente fueron muy valiosos. Y tercero, el Acuerdo de Versalles, que produjo la aparición de la OIT, que hoy día tiene más de 165 convenios internacionales donde dice cómo es proteger la vida de la gente en el mundo del trabajo. Si este video te aportó información de valor, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. Bueno, me confirman porfa cuando terminen el video para continuar. Listo, profe. Bueno, entonces nos decían pues que había evidencias que desde el antiguo Egipto se tenía evidencias de que se buscaban mejores condiciones para los trabajadores, ¿cierto? Por el tema de que había construcciones de monumentos, todo este tipo de cosas. Se sabe pues que había faraones que a los trabajadores que construían sus esculturas, tumbas y todo este tipo de cosas, les daban muchos beneficios pues frente a los demás trabajadores que al fin y al cabo eran esclavos, ¿cierto? En esa época había pues el esclavismo. Aparte pues de Egipto, también se tienen datos de Mesopotamia alrededor de los 2000 antes de Cristo, con el uso de la ley del talión, la que pues si un esclavo tenía lesiones laborales o pues o lo que estuviera haciendo, su dueño tenía que pagarla, pues le correspondía pagar la lesión, ¿cierto? De esta ley de talión, de donde nace el dicho de
pues el de ojo por ojo, ¿cierto? De ahí nace este dicho tan conocido. Bueno, pues ya más o menos ya 1500, 1050 sale Paracelso y empieza a describir enfermedades y deformaciones causadas por la minería, temas de envenenamiento y todo esto. En el 1700 ya aparece Ramazzini, que nos explicaban ahí en el video. Es considerado pues el padre de la medicina laboral, que termina describiendo 54 riesgos diferentes de diferentes ocupaciones, ¿cierto? Él publica el primer libro de enfermedades laborales, por así decirlo. Por eso pues lo consideran el padre de la medicina ocupacional y laboral. En 1776 nace el primer sindicato de trabajadores, que nos querían que se prohibiera el uso de una máquina, y como no eran escuchados, pues empezaron a destruir las máquinas y se empieza el primer sindicato. Bueno, acá en Colombia, en el año de 1904, el general Rafael Uribe Uribe es el primero que empieza a plantar políticas orientadas hacia la seguridad de los trabajadores, ¿cierto? En 1946 nace la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. En 1946 fue ratificada la Organización Internacional del Trabajo por la ONU. Esta se había creado desde 1919, como nos contaban ahorita en el video, pero fue ratificada casi 30 años después. En 1954 se crea la Revista de Protección y Seguridad, el Consejo Colombiano de Seguridad. En 1958 se hace el primer Congreso de Seguridad en el país, por parte de la Universidad Nacional. Y bueno, el primer decreto como tal en el país, o normativa para todo este tema de salud, seguridad y salud en el trabajo en el país, data de 1984 con el decreto 614, que da las bases de todo lo que se configura ahora como normativa. Ya el último, pues el último decreto que tenemos como tal, del que se rige todo esto, es el decreto 1072 del 2015, que es como tal del que nos regimos ahora mismo. Aparte también hay otros decretos para diferentes actividades. Por ejemplo, la minería tiene un decreto específico, y pues hay otros decretos pues, que complementan otras actividades, ya dependiendo de qué tan alto, tan bajo sean los riesgos, ¿cierto? Sociales, te suscribas a... Bueno, entonces continuamos con la historia de la gestión ambiental. Les voy a dejar de compartir un momentico la presentación y les voy a presentar esta línea del tiempo. Es bastante interesante. Listo, profe. Me dicen si se las presenta ahí.
Sí, profe, ahí se ve bien. Listo. Bueno, entonces, lo que se conoce como gestión ambiental, podemos decir que empieza en 1968 en Roma, en el Club de Roma, ¿cierto? 35 personalidades, tras la creciente preocupación por las modificaciones del entorno ambiental que están afectando a la sociedad, fundan el Club de Roma. El objetivo es investigar, alentar métodos e interesar a funcionarios y grupos influyentes sobre las perspectivas de las crisis que están afectando el medio ambiente. En 1971 se hace la Convención de Ramsar en Irán. Los objetivos eran la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones legales, locales y regionales como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo. En el año 2011, 160 Estados miembros de todo el mundo se habían sumado a dicho acuerdo, protegiendo 1.950 humedales con una superficie total de 190 millones de hectáreas. En 1972 se da la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, con participación de 113 países y 19 organismos intergubernamentales. Su objetivo era crear un conjunto de principios que abogan por el derecho al desarrollo sostenible o sustentable y a la protección del medio ambiente. Como resultado de la cumbre se acordó una declaración que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo y una resolución. En 1973 la Unión Europea crea la primera directriz sobre protección del medio ambiente y los consumidores y compuso el primer programa de acción ambiental en 1972, ¿cierto? Bueno, así como tal, ya se van varias reuniones de nuevo, ¿cierto? Acá en Colombia en 1978 se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección Ambiental al Medio Ambiente en 1978, el decreto 1608. De los más importantes fue este informe Brundtland, que decía pues que el desarrollo sostenible requiere entender que la inacción traerá consecuencias. Se deben cambiar las estructuras institucionales y fomentar las conductas en relación a los objetivos anteriormente descritos. La conferencia de la ONU en 1992. En Río de Janeiro pues, se reunieron 17 gobiernos, incluidos 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado y de gobierno. El objetivo de la conferencia fue procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y desarrollo mundial. Uno de los logros más importantes de la conferencia es la implementación del Programa 21, el cual ofrece nuevas formas de invertir nuestro futuro para poder alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. Río 20. Esta fue en el 2012. Esta tenía como objetivo la renovación del compromiso anteriormente pactado en la conferencia de la ONU del 92, ¿cierto?
el protocolo de Kioto, que se había pues firmado en el 2005 y entraba en rigor en 2011, donde se suponía que los países que se acogieran iban a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Más o menos a grandes rasgos esa ha sido la historia de la gestión ambiental mundial, ¿cierto? En Colombia, en 1968, por el decreto 2420, se crea el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, ¿cierto? Adscrito al Ministerio de Agricultura. En el 73 se establece el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente, modelo en su momento y aún vigente en muchos de sus artículos. Trataba pues de la protección del medio ambiente, de uso y prohibición de sanciones. La aplicación de las normas pues aún siguen vigentes en ciertos casos, pero había muy poco mecanismo de control. Ya con la Constitución Política de 1991, que la llamaban la Constitución Verde, se da la creación del Ministerio de Medio Ambiente, pues, que es el ministerio que conocemos ahora mismo. En la Constitución más o menos 80 artículos hacen referencia al derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, fija responsabilidades ambientales al Estado, y la sociedad civil fomenta la participación ciudadana en el desarrollo sostenible, ¿cierto? La ley 99 del 93, la que crea el Ministerio del Medio Ambiente y liquida el INDERENA, establecen las bases del SINA, el Sistema Nacional Ambiental, y tiene en cuenta la intervención de la comunidad en la gestión y el control del medio ambiente. La ley 152 establece la obligatoriedad de incorporar programas y proyectos ambientales en los planes de desarrollo de las entidades territoriales en Colombia. En la ley 164 y 165 del 94, Colombia se adhiere a los convenios marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el convenio de la diversidad biológica respectivamente. Con el decreto 1660 del 94 se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional, el SINA, ¿cierto? En el 2000 se crea el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Este protocolo es un acuerdo complementario al Convenio de Biodiversidad destinado a controlar y evitar los riesgos que pudieran ocurrir en el comercio transfronterizo y la dispersión accidental de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna. A ver. Como tal, a grandes rasgos, ¿qué creen que ha marcado primeramente el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo? Pues según lo que hemos tocado ahí.
Sí, sí me escuchan. Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, pues igual ahí lo mismo que dijo la señora, eso prácticamente nace más de la señora Ninfa Vega Monsalve, que nace más de la necesidad de los empleadores y hoy en día empleadores de conservarlo en la mano de obra, porque al final pues son elementos del trabajo como tal y si no están en buenas condiciones no van a rendir de pronto al 100% o no van a cumplir como los objetivos que tiene trazado la empresa. Entonces se hace indispensable cuidar desde su salud física y su salud mental para que haya una mejor labor en su puesto de trabajo. Listo. Como tal, agreguemos pues que cuando se da esa revolución industrial y el boom pues de la producción en masa, pues a mayor producción pues se necesita más gente, ¿cierto? Más trabajadores, y a mayor producción también pues los riesgos se escalan, ¿cierto? No es lo mismo trabajar 2 personas en una fábrica que trabajar 1000, 2000 personas, ¿cierto? Se escala producción y por consiguiente la probabilidad de un riesgo también se escala. La producción en masa con el tema del carbón pues deja muchos riesgos. El carbón es un mineral que es muy poroso y dentro de estos poros se guardan componentes de azufre, cenizas, polvos, ¿cierto? Por ejemplo, en Londres antes, en los años de la revolución industrial, el tema de la bruma por la combustión del carbón generó pues muchos problemas respiratorios. Todo esto pues conlleva que se vaya creando el tema de la seguridad y salud. Ustedes han visto pues en la historia pues el cambio de cómo se trataba el trabajador antes. Lo podemos ver ahora todavía en el país, ¿cierto? No es lo mismo, usted se va a un pueblo y es muy diferente el trato que se tiene con un trabajador como se tiene en la ciudad. Incluso en la ciudad pues también se pueden ver el mal cuidado que se le da a los agentes pues del trabajo, que se juntan a los trabajadores. Entonces es algo que hay que ir, pues se implementa, ¿cierto? En Colombia se implementa, pero también hay que irlo interiorizando pues como persona, ¿cierto? La importancia de cuidar y de cuidarse, ¿cierto? El tema de la gestión ambiental, podemos ver entonces que sí empieza muy tarde, ¿cierto? A mediados del siglo XX, ¿cierto? Por decirlo así. Que se da principalmente pues por todo ese pasivo ambiental que se traía de varios siglos, ¿cierto? La combustión de recursos fósiles, de madera, de carbón, pues de todo este tipo de cosas se hace desde hace varios años, varios siglos, y todo ese pasivo ambiental se va acumulando y empieza a explotar a medida y pues la gente empieza a estudiar eso a mediados del siglo pasado, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan que tipo 2004, 2005 habían unas propagandas en la televisión que hablaban de aerosoles y todo este tema de la capa de ozono. No sé si a alguno les tocó. Sí, profe, en ese entonces no se tenía tanto cuidado con esos
químicos y dañaban la capa de ozono. ¿Ustedes se acuerdan hace cuánto no ven propagandas o pues de ese tipo? Pues que en las noticias hablaron de la capa de ozono hace mucho, ¿cierto? Yo creo Sí, hace tiempo que ya. el año pasado por el tema de la pandemia dieron una noticia de que pues que la capa de ozono se había como regenerado o algo así. Yo no sé, tengo esa idea de que dieron esa noticia, bueno, como tal. Entonces vemos que el cambio se da, ¿cierto? Hace más o menos 15, 16 años se hablaba de la destrucción de la capa de ozono, del cambio climático, y es un tema que se ha venido pues tratando, evolucionando, ¿cierto? Ahora ya, ahorita en enero cambió, por ejemplo, el tema de los colores, pues del código de colores para reciclaje, basura y todo este tema. Pues en el país, pues el país como tal ambientalmente tiene, tiene muchas estructuras, tiene el ministerio, tiene el ANLA, que es el tema de las licencias ambientales, todos los departamentos tienen sus corporaciones autónomas regionales, pues en el caso de Antioquia es Corantioquia, ¿cierto? Entonces aquí hay muchas estructuras por el tema ambiental, pero falta el manejo, pues el buen manejo, por decirlo así, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos pues ya, claro que faltan 10, 15 minutos. Hagamos una pausa, muchachos. En el chat cópienme por favor su nombre completo y su número de cédula en el mismo mensaje, por favor. Sino que todavía no tengo los formatos de lista y para tenerla ahí, para agregarlo cuando tenga el formato, por favor. El nombre y la cédula en el mismo mensaje si es posible. Bueno, ya entrando pues en tema que es seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? En Colombia es conocida como la gestión que se realiza al interior de las empresas para prevenir y controlar los riesgos que pueden ocasionar lesiones o enfermedades en los trabajadores. Esto mediante el mejoramiento constante de las condiciones de trabajo, la protección y la promoción de la salud. Son tres ramas pues generales, que es el tema de la ingeniería industrial, la seguridad industrial y la medicina preventiva y del trabajo, ¿cierto? La higiene industrial se define como aquella que monitorea, evalúa y controla los factores ambientales que pueden enfermar a los trabajadores. La seguridad industrial es la que se enfoca a la eliminación, reducción y control de los riesgos que pueden ocasionar accidentes de trabajo. Y la medicina preventiva y del trabajo es la que se encarga de promover la salud y prevenir, diagnosticar y dar tratamiento a las lesiones o enfermedades generadas en el trabajo. Entonces vemos que la higiene industrial y la medicina preventiva van más a la prevención, ¿cierto? La seguridad industrial va más al control como tal del peligro, de los riesgos. A ver, somos... Somos 11, ¿cierto? 11 compañeros, listo. Bueno, conceptos básicos. El peligro. El peligro es la fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. El riesgo, pues generalmente se confunde, pues se dice que peligro y riesgo son iguales, pero el riesgo es la combinación de la probabilidad, o sea, la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPAST, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa.
hacen parte de este representantes de los empleados como del empleador en igual cantidad de representantes. Los representantes de los empleados se eligen por votación sin importar cargos o función. Bueno, este comité, si una empresa no lo tiene, pues incurren sanciones, y esas sanciones van desde 500 salarios mensuales vigentes, creo que es la cosa. Pues es un tema complicado, unas sanciones de estas. Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta, algo que se quiera aclarar o quieran agregar. Aló. Sí. Profe, una duda. Esta clase es más como de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué? Pues va a ser como ese énfasis. Sí, seguridad y salud en el trabajo y un poquito de gestión ambiental. ¿Por qué? No, pues pregunto. Ah, listo. Si no, pues que quería saber como el énfasis y eso. Listo. Listo, gracias. Bueno, entonces por ahora todo claro o todo dudas. Bueno, pasemos a qué son los factores de riesgo. Son todas las condiciones, comportamientos, equipos, materiales o ambientes que tienen el potencial de enfermar, lesionar o generar una afectación en la continuidad del negocio. Estos factores de riesgo se agrupan en 7 grupos generales, ¿cierto? Que son los químicos, los biológicos, los físicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. El VLP o valor límite permisible son todos aquellos valores máximos permitidos de exposición ocupacional y se subclasifican en otros umbrales. Según la legislación nacional, estos valores deben ser acogidos según las publicaciones y actualizaciones que realice la ACGIH, que es la Conferencia Americana de la Higiene Industrial. A ver, como tal yo les tengo una actividad interactiva, no sé si por razones de tiempo la hacemos o la dejamos para continuar mañana, ustedes me dirán. Profe, una preguntita en base a esto de la CGC y el COPAS. Por ejemplo, una empresa que todavía no tenga ese programa en la empresa como tal, que no la esté, ¿dónde puede averiguar y qué normativa la rige? Porque hay muchas empresas que todavía no manejan los COPAS, algo así, tiene que, por lo menos, a partir de cuántos empleados tiene que tener, o así sea un solo empleado debe tener todo esto ya realizado. Sí, mira, creo que en el 2017 salió una resolución, ya te digo cuál en sí, que estipulaba a medida de cuántos, ya una empresa a partir de un empleado tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claramente no va a ser igual de riguroso que para una empresa de 100, 200, 300 personas, ¿cierto? Como tal, ya tengo el número de la resolución. Entonces, y eso donde una empresa que quiera hacer eso, ¿quién la asesora o algo así? Tiene que pagar un asesor por aparte. No sé si... Claro, tienen que buscar Más- alguien especializado en sistemas de gestión de salud y eso lo, en el trabajo. ¿Cómo? eso lo consigue por dónde, por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Medio Ambiente o no sé, los bomberos, no sé. No, como tal, pues es directamente con un profesional que maneje ese tipo de temas. Como tal en Colombia, para uno hacer un plan de gestión de seguridad, hay que tener una licencia, ¿cierto? La licencia se la dan a quién? A ingenieros de seguridad, ingenieros de higiene o personas que estén especializados en ese ámbito, ¿cierto?
también a tecnólogos. Bueno, no me acuerdo si la licencia la pueden dar a tecnólogos, pero el tecnólogo te puede hacer el plan, pero no te lo puede firmar, ¿sí me entiende? Sí, sí, ya le entiendo, profe. Muchas gracias. Igual déjame y te busco la resolución. Es la resolución 0312 del 2019. Entonces la Resolución 0312 del 2019. sí, sí, la 0312 del 2019. Sí, profe. Desde empieza, los estándares son estándar de mínimo de 10 o menos trabajadores, o sea, una empresa de un trabajador ya necesita un sistema, ¿cierto? De 10 o más, pues ya va generando pues más requisitos, ¿cierto? Para la empresa, ¿cierto? A medida pues que crezca. Bueno, entonces les decía, pues yo tengo acá una actividad interactiva, pero para eso hay que ver un video, ¿cierto? El video es más o menos larguito, es de 15 minutos, entonces pues ya quedan 8 minutos 8 minutos, entonces si quieren, dejemos acá y mañana que también tengo pues clase con ustedes, empezamos a partir de acá, empezamos con el video y con la actividad, ¿cierto? Entonces, ¿alguna duda? ¿Qué más? ¿Alguna dudita con la del compañero acerca de legislación o ese tipo de cosas? No, profe, ahí está bien. Entonces, usted dijo que este va a ser un curso de un mes. Va a tener 4 guías, me imagino, pues de trabajo. Sí, Y pruebas de trabajo. 4 horas de trabajo más la guía. Eso para más o menos cuándo empezaría desde esta semana. ¿La guía ya la hicieron o La todavía? guía ya está, ya se le pasó pues a coordinación, falta pues que ellos imagino que ellos la distribuyen, ¿cierto? No sé porque es la primera vez que trabajo con ellos. ¿Cómo es el tema? Se las tengo que enviar, pues se las tengo que enviar yo, ellos se la hacen llegar, no sé si ustedes tienen plataforma. Lo que hacen es que siempre después de que la prueben, a veces se la envían a uno al WhatsApp y ya uno la descarga. Listo, entonces Cuando esperemos pues que la tiene aprobada el INDECAP o sí, en ese caso el correo de uno algo. la guía se envió a aprobación el sábado, entonces esperemos pues 2, 3 días a ver qué observación se le hace y imagino que ya se le estarán haciendo llegar a ustedes. Y pues bueno muchachos, cualquier duda, ahí es en mi grupo, en el grupo de WhatsApp está mi teléfono, les voy a dejar pues mi correo personal por si alguna duda, me contacten también por el correo. Y mañana pues también tenemos clase a las 8, ya así mañana puntual pues había un tema logístico ahí, pero ya se solucionó. Entonces cualquier duda me van a escribir.